Muy buenas noches a todos, estamos en este momento dando inicio a nuestro día número 336 de oración, día 336. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor y de nuestro Dios, que diariamente nos permite reunirnos en torno a su bendita presencia. Vamos a estar concentrados y conectados en su santa palabra, con el propósito de que podamos conocerlo un poco más, de que nuestras vidas se llenen mucho más de Él, y por tanto vaya preparando su vida para que usted pueda estar bien concentradito. Buenas noches, Francisco, Dios lo bendiga, gracias por estar conectado desde Cúcuta, una gran bendición. Les recuerdo, comparta, no tenga miedo, que muchas personas pueden ser tocadas por el Evangelio del Señor. Apágame el ventilador, hijo. Entonces, bien importante que estemos nosotros concentrados en la palabra. A cada personita que aparta de su tiempo para conectarse, desearles lo mejor, que estén concentrados, que tengan paciencia y que le pidan a Dios sabiduría para poder estar atentos a la palabra, para que la podamos entender de la mejor manera posible. Recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Hemos empezado, gracias al Señor, ya el último libro de la Torá hebrea, que sería el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Hoy estamos en el capítulo 2, para que usted vaya ubicándose ahí en su Biblia, mientras damos unos minuticos para que las demás personas puedan ingresar también. Recuerde entonces estar ahí dispuesto para leer Deuteronomio capítulo 2. El tema de hoy se llama La victoria es segura. La victoria es segura. Bendiciones, buenas noches, hermanito Enrique, Dios me lo guarde y me lo bendiga. Angelita, buenas noches a cada persona que se nos conecta. Vamos entonces a estar atentos a la palabra del Señor. Ser muy perseverantes, ¿no? Ayer les comentaba, creo que fue ayer o antier, les comentaba el testimonio de una hermana que está viendo la conversión de su hijo. Se le está acompañando ahí en la predicación del Evangelio, mientras el chico se va afirmando en la fe, pero ha sido una gran bendición y una respuesta después de tantos años. Entonces yo los invito a ustedes, que sé que muchos tienen hijos, ¿cierto? Y que están en esa misma situación, que sigan orando, que sigan pidiéndole al Señor, que en algún momento Él contestará nuestras oraciones. No somos dignos de que Él lo haga, pero en algún momento Él, si es su voluntad, lo va a hacer. No es en el tiempo nuestro, no es en nuestros desesperos. Si usted tiene un marido, si usted tiene un hijo, un amigo por el que ora hace mucho tiempo, sígalo haciendo, persevere en hacer lo que el Señor en su tiempo responderá, no en el de nosotros. Y Él, si tiene que llevar a una persona a lo más profundo, a lo más vil y menospreciado, como dice su palabra, Él lo va a hacer, pero lo va a traer de rodillas a su reino. Y eso es lo que vemos con la obra perfecta del Señor. Pues bien, vamos a dar un minutico más, porque sé que de pronto todavía algunas personas no han visto el anuncio. Entonces esperemos un minuto más a que lleguen y se conecten, para que podamos dar inicio. Vayan organizando a sus niños, organicen el momento, para que ustedes puedan estar atentos y no se pierdan absolutamente nada. Bueno, creo que bien. Vamos entonces a iniciar con la oración. Bendito Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador, te agradecemos en esta noche porque tú haces las cosas perfectas, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos ayudas, Señor, porque tú guardas nuestra vida, Dios. Muchas gracias, Padre, por las cosas que tú haces, Señor, por la forma como tú las haces. Señor, permite que nosotros en esta noche dispongamos nuestra vida. Señor, que como dice tu palabra, quitemos cualquier distracción de nosotros que interrumpa la comunión contigo, Señor. Ayúdanos a estar concentrados en tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla, nos ayude a llevarla a la práctica. Padre amado, permite que sigamos confiando en ti y en tu obra maravillosa. Perdona nuestros pecados, Señor, desde aquellos en los cuales desconfiamos de ti, nos quejamos de las cosas que haces y como las haces, Señor. Permítenos, Señor, ser más sumisos a ti y entender que tu voluntad es santa, es agradable y es perfecta. Señor, nos ponemos en tus manos para leer tu palabra. Por favor, dirígenos y ayúdanos a hacerlo para la gloria de tu nombre.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura, hermanos, dice así. Deuteronomio capítulo 2. Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Nos llevó mucho tiempo rodear la región montañosa de Seir. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rodando por estas montañas y diríjanse al norte. Dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. Permítanme un segundo. Manita Flor, ¿le puede bajar usted al de allá? Bajar, solamente bajarle volumen. No peleen con ellos porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Páguenles todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto durante 40 años. El Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Versículo 8. Así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Seguimos la ruta de Arabá, que viene desde Elad y Esión-Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. El Señor también me dijo, no ataquen a los moabitas ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se les consideraba gigantes, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los óreos vivieron en Seir, pero los descendientes de Esaú los desalojaron, los destruyeron y se establecieron en ese lugar, tal como lo hará Israel en la tierra que el Señor le va a dar en posesión. El Señor ordenó en marcha, crucen el arroyo Seret, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Seret. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, tal como el Señor lo había jurado. El Señor acampó el campamento hasta que los eliminó por completo. Cuando ya no quedaba entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Impresionante, ¿no? No sé si ustedes se ponen en contexto, quiero hacer un paréntesis ahí, pero impresionante. El Señor esperó a que se acabara toda la generación de guerreros israelitas que se habían escogido de esa primera generación de soldados que salieron del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, que fueron liberados y que luego se habían escogido como ese primer ejército del Señor. Y como habían pecado en el desierto, se habían quejado con el Señor, los había castigado. Parte de ese grupo que estaban castigados también eran esos soldados, esos guerreros. Y el Señor, hasta que no se murió el último de esos, no les dijo que avanzaran para cruzar la frontera donde se encontraba la tierra de Canaán. ¿Por qué es impresionante? Porque el Señor iba a ganar una guerra sin soldados, porque bastaba con que fuera Él, no necesitaba soldados. Eso les quería decir. Dice el versículo 17, el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab a la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esa tierra se la he dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo a esta región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban sasumitas, eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó por medio de los amonitas, quienes luego de desalojarlos se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo el Señor a favor de los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, cuando por medio de ellos destruyó a los óreos.
A estos los desalojó para que los descendientes de Esaú se establecieran en su lugar y hasta el día de hoy residen allí. Y en cuanto a los Abeos, que vivían en las aldeas cercanas a Gaza, los Caftoritas procedentes de Creta los destruyeron y se establecieron en su lugar. Versículo 24. Después nos dijo el Señor: emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sihón el amorreo, el rey de Hesbón y su tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra hoy mismo. Comenzaré a infundir entre las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Desde el desierto de Cademot envié mensajeros a Sihón, rey de Hesbón, con esta oferta de paz: déjanos pasar por tu país. Nos mantendremos en el camino principal sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Te pagaremos todo el alimento, toda el agua que consumamos. Solo permítenos pasar, tal como no lo permitieron los descendientes de Saúl que viven en Seir y los moabitas que viven en Ar. Es decir, habían dos comunidades por las que ya habían pasado que no les habían opuesto resistencia. Y continúa diciendo: necesitamos cruzar el Jordán para entrar a la tierra que nos da el Señor nuestro Dios. Pero Sihón, el rey de Hesbón, se negó a dejarlos pasar por allí, porque el Señor nuestro Dios había ofuscado su espíritu y endurecido su corazón, para hacerlo súbdito nuestro como lo es hasta hoy. Entonces el Señor me dijo: ahora mismo voy a entregarles a Sihón y su país, láncese a conquistarlo y tomen posesión de su territorio. Cuando Sihón, acompañado de todo su ejército, salió a combatirlos en Yahaza, el Señor nuestro Dios nos lo entregó y lo derrotamos, junto con sus hijos y todo su ejército. Es decir, este ejército del rey de Sihón tenía básicamente un grupo de personas, un ejército completo, contra un grupo de israelitas que no tenían ejército, pero que tenían al Dios vivo. Versículo 34. En aquella ocasión conquistamos todas sus ciudades y las destruimos por completos. Matamos a varones, mujeres y niños. Nadie quedó con vida. Solo nos llevamos el ganado y el botín de las ciudades que conquistamos. Versículo 36. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, hasta Galad, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades de la región montañosa. Esas son las regiones la región donde estaba Esaú, la descendencia de Esaú. Bueno, hemos llegado a este capítulo 2 de Deuteronomio. Recordemos el título: la victoria es segura. Entonces vamos a poner atención para que nos ubiquemos un poco en el texto. Recordemos que el libro de Deuteronomio significa la repetición de la ley. Básicamente el Señor lo que hace en este texto es una recopilación, una especie de resumen a la nueva generación de israelitas. Necesitaba recordarles todo. Yo pensaba cuando salió este tema que es muy importante para nosotros recordar. Es muy importante. La generación anterior a la de nosotros, ¿cierto?, no nos recordó tanto a Dios. Y entonces imagínense cuánto necesitamos nosotros recordar a nuestro Señor para poder vivir y transmitir a este mundo perdido lo que el Señor dejó escrito. Y eso era lo que necesitaba precisamente esta generación de israelitas antes de cruzar el Jordán. Es muy interesante cómo el Señor se cuida, por ejemplo, de cumplir sus promesas. Por ejemplo, aunque Esaú había perdido su primogenitura, si nosotros vamos capítulos atrás en el libro de Éxodo, se habla de que aunque Esaú perdió esa primogenitura en Génesis es en este caso, él había perdido esa primogenitura y ha perdido la herencia, pero el Señor le había dicho que le iba a dar un terreno para que él pudiera vivir. Y se lo cumplió. Si ustedes se dieron cuenta en la lectura que hicimos hoy, incluso siglos después, el Señor no le permite al pueblo de Israel tomar nada de esa tierra que le pertenecía a los descendientes de Esaú. Y por si acaso, les recuerda que si Dios les está ordenando no tomar nada de esa tierra, es porque el Señor se hará responsable, como siempre,
de cuidar a los israelitas y de proveerlos, porque muchos de ellos seguramente se iban a quejar diciendo, pero y mientras pasamos por toda esa tierra, ¿qué vamos a comer? ¿Y qué vamos a beber? ¿Y cómo vamos a sobrevivir? Entonces el Señor les dice que Él los va a cuidar, que Él los va a proveer. Finalmente me pareció también interesante que el Señor les cuente lo que ellos tanto temían. Recuerden que cuando estos israelitas llegaron a esa tierra y mandaron a esas 12 personas a explorarla, ellos encontraron que habían historias de gigantes y de murallas gigantes también que llegaban hasta el cielo. Y es interesante porque el Señor ya lo sabía y aquí lo está mostrando. El Señor empieza a contar la historia ya no como un chisme, cierto, de barrio, sino que el Señor comienza a contarlo como algo real y con todas las características y todos los detalles de quiénes eran los anaquitas, de cómo se les decía a los de una población u otra que eran gigantes, que habían sido desarraigados de esa tierra, que ya no existían ahí, que tal vez estaban en otro lugar. Entonces, esto lo deja sin palabras al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tuvo que haber dicho en ese momento, bueno, nosotros nos pusimos a enviar esas personas, sabiendo que teníamos al Dios de los cielos y pudimos haberle consultado a Él, Señor, ¿y cómo es la gente de este lugar? ¿Y cómo son las construcciones? Y Señor, ¿y cuál es la mejor ciudad para empezar, digamos, en este momento a posesionarnos? En lugar de eso, ellos toman su propia decisión y mandan 12 personas a verificar, lo cual luego trajo una tragedia al pueblo de Israel. Pero démonos cuenta que si nosotros tenemos a Dios, ¿para qué irnos a consultar al mundo? ¿Sí ve? Entonces ahí ese texto nos deja ver esa parte también. Si la victoria es segura, ¿qué debemos hacer mientras tanto? O sea, porque si ustedes se fijaron, este texto nos habla al final de que este pueblo de Israel obtuvo una victoria. ¿Todos estamos claros en eso? Obtuvo una victoria total, ¿cierto? Entonces, el Señor que nos está mostrando a nosotros en este texto nos está diciendo, vea, la victoria es segura. La victoria es segura. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestra salvación. Que la vida eterna para nosotros es segura. Pero entonces, ¿qué debemos hacer mientras esperamos su segunda venida o nuestra muerte? ¿Qué debemos hacer? Esa es una muy buena pregunta. Si la victoria es segura, ¿qué debemos hacer mientras tanto? Bueno, lo primero es persevere en las pruebas. Y yo creo que esto es muy importante. Persevere en las pruebas. Dice el versículo 7. Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Recordemos que este pueblo de Israel se había hecho acreedor. O sea, yo quiero que ustedes a veces aprendan a imaginarse estas historias, a ponerse en la mente lo que sucedió aquí. Moisés le está hablando en Deuteronomio 2 a la nueva generación de israelitas, a los que cuando fueron castigados en el desierto, ellos tenían menos de 20 años. Ellos tenían menos de 20 cuando fueron castigados en el desierto. Y todos los que tenían más de 20 ya no están vivos, a excepción de Moisés. Los demás, todos están muertos. Todos. Entonces, este pueblo de Israel, esta nueva generación, había visto ese sufrimiento en el desierto. Aunque ellos eran jóvenes, ellos habían vivido con esa otra generación que no pudo entrar a la tierra. Y ellos tuvieron todo ese sufrimiento, pero aún en medio de esa gran prueba por la que el Señor los pasó debido a su desobediencia, aún en medio de esa prueba, ellos vieron la mano del Señor. Ellos vieron que el Señor había estado con ellos, que no les había hecho falta nada, porque ahí se dice claramente que la nube los seguía, que el maná caía todos los días, ¿cierto? Entonces, qué bonito es que nosotros podamos imaginar esa situación para que entendamos que estos israelitas con esto decían, bueno, pero si el Señor nos sacó vivos a nosotros después de 40 años en el desierto, o sea, yo creo que es una prueba de que debemos perseverar cuando venga una prueba, cuando haya una situación, así sea de castigo o una prueba para la humanidad, nosotros debemos aprender a perseverar. ¿Y por qué lo debemos hacer? Porque nosotros debemos empezar a entender un poco, nunca vamos a ser capaces de hacerlo completamente, pero una de las formas en la cual nosotros podemos aprender a perseverar en las pruebas es, en este caso, entender la mente de Dios. Dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos
no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Y por qué era importante esto? Es que el propósito del Señor era que el pueblo de Israel se preparara para la venida del Hijo de Dios, quien restauraría todas las cosas. Mientras que para el pueblo de Israel era buscar una tierra cómoda donde vivir, donde haber salido de la esclavitud y vivir tranquilamente, el propósito de Dios era que de ese pueblo saliera nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven el propósito tan diferente en los pensamientos de Dios al del pensamiento del hombre? Era por eso que Él cuidaba, protegía y guiaba a ese pueblo, aunque no había nada bueno en ellos. Piensen, hermanos, todo eso que el Señor estaba haciendo, lo hacía pensando en nuestras generaciones. Él sabía que un día nosotros íbamos a leer este capítulo. Es más, Él lo sabe. Y que pudiéramos decir, en Cristo de verdad hay esperanza, ¿no? O sea, debemos perseverar porque Dios definitivamente sabe lo que hace. Esos israelitas no sabían de toda esta historia que hemos vivido y que se ha vivido hasta nuestros días para que tengamos una Biblia en la mano. Ellos no sabían nada de eso. Ellos estaban viviendo esa primera generación o segunda generación de israelitas. Pero fíjense que ellos perseveraron en esas pruebas a pesar de todas esas circunstancias adversas. ¿Cierto? Y ellos entendían que estaban esperando a un Mesías, pero no entendían todas las cosas. Nosotros hoy sí las entendemos. Entonces tenemos clara la esperanza y tenemos que tener claro que si Dios permitió que el pueblo de Israel perseverara y al final lograra llegar a la tierra prometida, ¿cómo no vamos a perseverar nosotros en nuestras pruebas? O sea, nosotros debemos entender que vamos a vivir pruebas y que lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Resistir, mis hermanos. Resistir en medio de las pruebas, usted tiene que perseverar y resistir. Quiero leerles Primera de Corintios y con eso finalizamos este punto. Primera de Corintios capítulo 10 dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Quiero leerles nuevamente esa palabra de Primera de Corintios y medítenla. Medítenla, ténganla ahí, porque yo sé que muchos están pasando prueba y muchos no saben qué hacer. Pero mire, cuando uno ve al pueblo de Israel 40 años y el Señor dice, pero aun cuando los tenía en la prueba, aun cuando los tenía ahí en el desierto, aguantando sed, teniendo el sol todo el día, a más de 40 grados, todo el día, a ustedes no les faltó nada. Eso les dice el Señor. Y dice Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, se lo repito: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, el Señor sabe qué tipo de tentaciones y pruebas nos permite. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, miren lo que dice el Señor. En lugar de que el Señor ponga una prueba que nosotros no podamos resistir, Él nos va a poner una que sí podemos aguantar. Y además dice, más bien cuando llegue la tentación, Él dará también una salida a fin de que la podamos resistir. Imagínense cuánta paz nos da eso a nosotros para soportar las pruebas. Porque si yo ya sé que Dios tiene el control, que Dios no me va a poner una prueba más allá de mis capacidades y que aparte de eso Él me va a dar la salida al final, pues yo cuando venga la prueba, sea una enfermedad, sea la angustia, la no conversión de un esposo, de un hijo, el apartamiento de un hermano en la fe, la caída en las drogas de un familiar, hermanos, yo en medio de esa prueba voy a resistir, yo voy a perseverar. ¿Por qué? Porque Dios sabe hasta dónde me va a permitir aguantar y Él me va a ayudar y me va a dar la salida. Eso dice la palabra. Y se lo demostró al pueblo de Israel. Es que Dios no cambia, mis hermanos. Por ahí el otro día una hermana decía, una muchacha que trabajó conmigo decía, en alguna ocasión le fue mal en el trabajo y dijo, ay, este mes cómo haré para que mi mamá coma, ay, no, y cómo mi mamá comerá, y ahora yo no gané mucho y ahora no me alcanza para darle. Yo le decía, ¿cuántos años tiene usted? No, tengo 19, y su mamá tiene 50. Yo le dije, o sea, Dios le dio de comer 30 años a su mamá y usted no estuvo nunca, y ahora le va a quedar grande al Señor seguirle dando de comer. No, ponga su confianza en Dios y no en su trabajo. Eso es importante.
proclame el temor a Dios. Número 2, ¿qué más debemos hacer? Si sabemos que la victoria es segura, ¿qué podemos hacer mientras esperamos la venida del Señor? Proclame el temor a Dios. Número 2, proclame el temor a Dios. Dice el versículo 24 hasta el 25. Después nos dijo el Señor, emprendan de nuevo el viaje y crucen el arroyo Arnón. Yo les entrego a Sihón el amorreo, rey de Hesbón y su tierra. Láncense a la conquista, declárenle la guerra. Hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Miren, el Señor les ordena a los israelitas que deben declararle la guerra y lanzarse a conquistar esas poblaciones. Pero Él agrega que infundirá terror y espanto para que cuando escucharan que Israel venía, ni siquiera opusieran resistencia. Es que venían en nombre de Dios. Y cuando esa gente preguntaba, ¿y cuál Dios es? El de las 10 plagas en Egipto. El de las 10 plagas en Egipto, esa gente comenzaba a temblar. El que mató a los 24,000 de su propio pueblo después porque se quejaron, sí, ese es el que viene. Ese pueblo es el que viene, el de ese Dios. Pues esa gente caía de rodillas, mis hermanos. Pues esa gente sabía que no tenía nada que hacer, que ya habían perdido, que la victoria para Israel era segura. Pero mire, escúchenme aquí, esto es tan importante. Porque desde que nosotros los cristianos comenzamos a predicar a un Dios que es como Papá Noel, que es como el genio de la lámpara, que nos concede todo, la gente perdió el temor a Dios. Son como el faraón. Le temen a la peste, le temen al COVID, pero no le temen al que la envió. Le temen a los temblores, pero no le temen al que los causa. Salmo 104 dice, Él mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. ¿Cómo les parece ese texto? El Señor mira la tierra y la hace temblar. Toca los montes y los hace echar humo. Vea, mi hermano, si la gente de aquí afuerita se enterara quién es Dios, usted empezaría a ver cambios en la vida de todos ellos. Pero si usted le sigue diciendo que el Señor está listo para solucionarle todos sus desastres, usted les está mintiendo, porque antes de que el Señor solucione cualquier cosa, va a imprimir castigo sobre esa persona, va a imprimir juicio y le va a doler a esa persona convertirse al Señor. El Evangelio no se trata de sus historias de superación, se trata de que a pesar de nuestras terribles vidas, el Señor Jesucristo sufrió la ira del Padre en nuestro lugar y nos dio perdón y salvación. Si usted me dice, sí, Jorge, ya lo entendí, usted no lo dice todos los días, yo le pregunto, ¿y por qué no lo proclama? ¿Por qué no proclama esa verdad? Es que la gente debe saber que si no aceptan a Cristo, la ira del Padre vendrá sobre ellos. Y si usted les enseña qué es la ira de Dios, estas personas estarán espantadas y aterrorizadas buscando a Cristo. Los cristianos, normalmente, mis hermanos, no envían a nadie a leer el libro de Apocalipsis. A nadie. A nadie envían a leer el libro de Apocalipsis cuando le presentan a Cristo a una persona. Yo les cuento, el libro de Apocalipsis fue el libro que a mí me introdujo al Evangelio. Nunca tuve tanto temor de Dios como cuando leí ese libro. Ahí tuve temor del Señor. Punto número 3. Si la victoria es segura, ¿qué más debemos hacer? Obedezca. Dice el versículo 36 hasta el 37. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo Arnón, hasta Galaad, no hubo ciudad que nos ofreciera resistencia. ¿Se dan cuenta de lo que les dice ahorita? O sea, esas ciudades estaban rendidas antes de que los israelitas llegaran. El Señor nuestro Dios nos entregó las ciudades una a una. Sin embargo, conforme a la orden del Señor nuestro Dios, no nos acercamos al territorio amonita, es decir, a toda la franja que se extiende a lo largo del arroyo Jaboc, ni a las ciudades de la región montañosa. ¿Qué hicieron los israelitas? Obedecieron, mis hermanos. Al parecer, el pueblo de Israel había entendido las palabras de Moisés en el capítulo 1. Entonces decidieron obedecer. Todos escuchen bien, ¿sí? Esta gente no obedeció a medias.
Esta gente no obedeció lo que a ellos les parecía. Ellos obedecieron exactamente lo que el Señor había ordenado. Es extraño que la Biblia hable tan ampliamente de obediencia y que nosotros seamos tan desobedientes. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Y a veces es cansón, ¿cierto? Uno escucha y escucha que el Señor a toda hora nos habla de obediencia y otra vez el predicador tiene que sacar el punto de la obediencia. Pero lo más extraño es que aunque el Señor nos habla tanto de obediencia, nosotros seamos tan desobedientes. Y no solo en el área espiritual. Revise su área secular, su vida normal, y verá que es igual de desobediente. Si nos dicen llega a las 7, llegamos a las 7:10. Si nos dicen cuando caiga usted, mi hermano, si llega a caer en algún momento en el pecado, mire, no se aleje de la iglesia, vaya, busque un hermano para que sea corregido y restaurado. No, arranca en camino. Hay tantos ejemplos que casi cada uno de nosotros podría escribir un libro para enseñar a desobedecer. Nos ganaríamos un Nobel de cómo desobedecer, pero muy pocos obtendrían premios a la obediencia. Sobre todo porque la obediencia bíblica, mis hermanos, nos invita a negarnos a nuestros deseos y a muchas cosas que para el mundo son normales. No más noten el pueblo de Israel. ¿Qué les pidió el Señor? Ustedes no pueden dejar con vida a nadie. ¿Eso cómo nos chocaría a nosotros? Ustedes no pueden dejar con vida a nadie de esas poblaciones. Porque si los dejan con vida, ellos van a terminar convirtiéndolos a ustedes en paganos. Eso fue lo que el Señor les dijo al pueblo de Israel, que no aplica para nuestro tiempo, por si acaso, ¿no? Pero esa orden se la dio el Señor y cuando ellos la incumplieron, no esta generación lo cumplió. Pero la otra generación anterior no lo cumplió. Dejaron gente viva y trajeron la tragedia al pueblo y efectivamente comenzaron a mezclarse los israelitas con todos los dioses paganos de esos pueblos. Yo no sé si ustedes recuerdan capítulos atrás que eso fue lo que sucedió. Entonces, fíjense que la obediencia nos cuesta muchísimo a nosotros, pero algo que nos puede llegar a ayudar para que podamos ser más obedientes es sencillamente pensar en las consecuencias. Saber que si nos negamos a nuestros deseos y a muchas de las cosas que para este mundo son normales, entonces yo creo que ahí podemos tener un avance. Créame que a mí no me pasa nada si usted deja de asistir al culto o si usted deja de venir al grupo de oración. A mí no me sucede nada. Me dará tristeza, me dará dolor. Yo miraré la situación, oraré por usted, trataré de hablarle para que regrese. Pero lo que sí le aseguro es que su desobediencia le traerá consecuencias. Recordemos el punto de ayer. 11 días por una desobediencia pasaron a ser 40 años. Yo creo que eso se nos debe quedar. De aquí en adelante, usted nunca se va a olvidar de este texto de Deuteronomio capítulo 1. ¿Por qué? Porque nos muestra que el pueblo de Israel, que podía en 11 días llegar a la tierra prometida, se tardó 40 años por la desobediencia. Porque es que no medimos las consecuencias de alejarnos y de desobedecer a Dios. No las medimos. Quiero leerles para finalizar este punto que nosotros debemos obedecer mientras el Señor viene, ¿cierto? Como la victoria ya es segura, la victoria ya el Señor la ganó por nosotros. Ya Él ganó la batalla, Él venció la muerte, Él venció a Satanás, Él venció el pecado. Pero estamos aquí en esta tierra esperando su venida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a echar en la cama como muchos? No. Yo los invito a perseverar en las pruebas. Yo los invito a proclamar el temor de Dios y los invito a obedecer. Gálatas 5, versículos 7 y 13 dicen lo siguiente. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Vea esa belleza. Vea esa belleza. Y en el contexto que lo está predicando el apóstol Pablo, les está hablando a los gálatas que se querían ir nuevamente a la circuncisión como una obra de salvación. Y vea lo que dice. Ustedes estaban corriendo bien, así como muchos. Oiga, pero ustedes estaban viniendo todos los días a la oración. Usted ya había dejado de gritar. Usted ya había dejado la ira. Usted ya había dejado las mentiras. ¿Qué pasó? ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Versículo 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse los unos a los otros con amor. ¡Qué belleza! Les voy a repetir, qué belleza de texto, mis hermanos. Reflexiónenlo. Gálatas 5:7 y el versículo 13. Ustedes estaban corriendo bien. Muchos de nosotros estamos en esa situación. Estamos corriendo bien. Pero viene la tentación. Pero viene la prueba.
y caemos. Y dice el texto, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse los unos a los otros. Qué belleza, mis hermanos, lo que es el Evangelio. Vamos a orar a Dios. Bendito seas tú, Señor Dios y Salvador nuestro. Te agradecemos por tu preciosísima palabra, Señor, por tu magnífico amor y por las cosas que haces en nuestra vida, Señor. Permite que esta palabra no se vaya vacía, Señor, sino que impacte los corazones y las mentes de todos aquellos quienes la escuchan. Permite que nosotros, Señor, avancemos en la fe día a día, Señor, hasta que tú regreses o hasta que esta vida nos sea quitada para entrar en la gloria de tu Hijo amado. Señor, hoy te pedimos perdón por nuestros pecados en base a la obra que tu Hijo realizó en la cruz del Calvario. Te agradecemos por esta palabra y te pedimos que edifiques nuestras vidas sobre la roca que es Cristo. Permítenos avanzar en la fe, permítenos, Señor, avanzar en la santidad. Ayúdanos a amar más tu palabra, Señor. Ayúdanos a confiar más en ti. Sabemos que tú tienes un plan preparado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y confiamos en tu plan, Señor. Creemos en que tú harás conforme a tu voluntad. Confiamos en que tú obrarás en los corazones, aún en los más duros, Señor, aún en aquellos en los que ya perdimos la esperanza. Tú obrarás, Señor, en tu precioso tiempo. Tenemos la paz en el corazón de que tú harás conforme a tu voluntad, Señor. Te pedimos que hagas milagros donde tú los quieras hacer, Señor, donde tú los quieras obrar. Milagros para la gloria de tu nombre, milagros de salvación, Señor. Milagros de restauración en los matrimonios. Milagros, Señor, de reconciliación. Milagros de sanación, Señor, en aquel que está enfermo y clama a ti, Señor. En aquel que está enfermo y su familia está clamando y está empezando a conocerte a ti por medio de esa enfermedad, porque como dice tu palabra, en ti y para los que te aman, todas las cosas obran para bien, aún una enfermedad terminal, aún un accidente, Señor, aún la pobreza, aún la escasez. Tu palabra dice que nada nos podrá separar de tu amor y confiamos en que lo que tú estás haciendo es lo mejor que se puede hacer, Señor. Confiamos en tu preciosa voluntad mientras regresas. Nos aferramos a ti, Señor. Perseveramos en las pruebas. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Avanzamos en santidad. Te conocemos un poco más. Te pedimos, Señor, que avives nuestras almas, que traigas a tu Espíritu para que crezcamos en santidad, para que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero. Proclamamos tu evangelio, proclamamos la verdad. Queremos tener un temor reverente de ti, que eres el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, visibles e invisibles, Señor. Queremos proclamarte tal y como eres, Señor, un Dios al cual debemos respetar, un Dios al cual debemos servir, un Dios ante quien nos debemos humillar. Señor, gracias por escucharnos. En esta noche te pedimos por todos aquellos que a esta hora levantan una oración en tu nombre. Te pedimos por todos aquellos que quieren levantar un grupo de oración como este en sus casas, en redes sociales, Señor, con sus familias. Dios de los cielos, haz lo posible, haz que nos movamos, Señor, haz que estemos atentos a tu palabra, que no nos dejemos distraer por este mundo, que confiemos que aún en medio de cosas que parecen que no tienen solución, tú estás obrando, Señor, tú estás trabajando. Gracias por escucharnos, gracias por la comida de hoy, Señor, gracias por el techo, gracias, Señor, por nuestros amigos y hermanos en la fe. Gracias, Señor, por todos aquellos que pones a nuestro lado, por la vida de cada hermano, Señor. Protege sus familias, guarda a sus hijos, Señor. Ayúdales en sus trabajos. Provee comida, mi Señor. Te lo pedimos a ti, que eres nuestro proveedor, mi Señor. Provee trabajo, Señor. Provee comida. Provee salud, si es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a no quejarnos y a vivir para la gloria del nombre que es sobre todo nombre, Señor, del nombre de Jesús. Mi Dios amado, nos vamos a descansar, pero tranquilos de que estamos en tu presencia, listos por si tú vinieras hoy, Señor. Todos los días queremos estar listos y alertas, porque no sabemos ni el día ni la hora. Señor amado, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén y amén. No sé si les llegó la última parte de la oración, creo que se había
bloqueado. Que Dios me los bendiga muchísimo y hasta mañana. Que estén muy bien. Ah, perdón, bueno, mañana es por Zoom, las personitas que pertenecen a mi grupo. Nos veríamos entonces el día de mañana. Que Dios los guarde.